veterinaria. Bueno, Daniela, para entrar en materia, queríamos agregar un elemento más, digamos, en tu biografía que es súper interesante, y es que tu presente es de neurocientífica, pero con una extensa investigación en humanos, pero comienzas tu carrera con un pregrado en medicina veterinaria. Eh, y en verdad nos imaginábamos un montón de vías, pero queríamos saber de ti de primera fuente, digamos, cómo, primero, bueno, qué es la neurociencia, digamos, y cómo fue ese camino desde la veterinaria, cómo fue que te fuiste derivando hacia allá. Sí, la concepción en Chile de la medicina veterinaria es bien extraña, como que hay muchos mitos y hay mucho desconocimiento respecto a qué es, a qué implica y a cómo se desenvuelve un médico veterinario en diversas áreas. Y dentro de eso, a mucha gente le cuesta pensar en otros animales como seres similares a nosotros. Y desde ese punto de vista, no es trivial informar a las personas de que nuestro conocimiento, el conocimiento humano de su propio sistema nervioso, radica en, en una base histórica respecto al estudio del sistema nervioso de animales, animales no humanos. Em, y en mi historia personal, el salto fue en el hecho de que el sistema nervioso me parecía una temática demasiado interesante y bastante compleja cuando estaba terminando mi formación como médico veterinaria y me dediqué mucho más a neurología veterinaria. Y después me di cuenta que lo que a mí me gustaba era seguir estudiando y seguir aprendiendo. Eh, Cada vez en una temática más amplia y también más específica. Por lo tanto, la oportunidad de unirme a la ciencia fue como la herramienta que encontré para poder desarrollarme en esa área. Así que ahí partí y aquí estoy. Eso fue. Súper. Recapitulando un poco, para las personas que se vienen uniendo, le preguntaba a Daniela sobre cómo es que hizo el tránsito desde la medicina veterinaria, en donde partió su pregrado, hasta la neurociencia, y bueno, nos respondía que tenía un poco que ver con la concepción misma del animal no humano, digamos, y ese cruce de fronteras a través de la neurología, de cualquier animal, digamos, en este caso el tránsito de animales no humanos a humanos. Eh, Me parece súper interesante cómo trasciende en el fondo la frontera de lo que es realmente un animal, digamos, y cómo excluimos a veces al ser humano de esa categoría. De hecho, me hace pensar un poco en la concepción que tenemos del hombre desde hace mucho tiempo y hoy día como un poco de la mano de la revalorización del ecosistema en el término más amplio. Tal vez nos hemos visto un poco forzados a recordar, digamos, que esa diferenciación siempre fue un poco espuria. Y desde ese punto de vista quería preguntarte un poco acerca del foco de esta disciplina de la neurociencia. ¿Ha cambiado en los últimos años? ¿De qué manera ha cambiado? Y hacia dónde crees tú que se va a mover? Ajá. Bueno, primero creo que es pertinente que defina dos cosas. Una es que neurociencia es básicamente el estudio científico del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico, es decir, todo el sistema nervioso, el cual se encuentra en todo el organismo y en todos los organismos que poseen un sistema nervioso. Entonces, cualquier estudio que abarque eso es neurociencia. A la neurociencia que personalmente me he dedicado yo ha sido la neurociencia cognitiva, que abarca la cognición, que es esta interfase, esta comunicación entre cerebro y mente, que son dos conceptos que vienen de orígenes y que abarcan elementos distintos. La neurociencia cognitiva se encarga de unificar eso. Y
tal como dices tú, a través de los años ha habido una evolución en cuanto a el alcance de la neurociencia en general y de la neurociencia cognitiva y de otras ramas específicas. Eh, Creo que lo bueno de esa evolución es que ahora se ve mucha más integración de diversas áreas. Ahora eh, hay más colaboración con informática, con matemáticas, con filosofía, con historia, con antropología. eh, la integración de elementos que son realmente elementales para comprender el funcionamiento del sistema nervioso, no solo como un ente discreto que se encuentra aquí parado, sino como la historia, la cultura, lo que involucra tener una conducta. Y eso también es neurociencia. Por lo tanto, ahora se puede dialogar de neurociencia con personas que jamás han tocado un animal ni han hecho medicina Mm. alguna. Qué interesante cómo esa la trascendencia de las disciplinas finalmente va unificando también como la concepción más cultural que tenemos de los seres vivos y de, bueno, y de todas las especies. Así. Em, Oye, entrando un poquito en una de tus líneas de investigación, y bueno, y aquí también hacer el refuerzo un poco de que mientras vayan teniendo alguna duda en torno a lo que nos va contando Daniela, vayan dejándola ahí en la caja de los comentarios para abordarlas al final del programa. Pero entrando ya entonces en materia más de tu especialización, veíamos que tú estabas ahora trabajando en algo llamado entactogenia, que es un concepto igual relativamente nuevo, pero Ujú. sobre todo muy desconocido, y su relación con la empatía. Entonces, primero preguntarte cómo se entiende la empatía, que es una palabra que ya está súper usada, digamos, pero cómo Ujú. se entiende desde la neurociencia, y luego qué es la entactogenia y por qué se relaciona con la empatía. Claro. Eh, Definir empatía es todavía un tema en desarrollo. Todavía no hay un consenso tanto en la neurociencia como en la psicología, como en la filosofía. Todavía hay discusiones respecto a si es buena o es mala, por ejemplo, para el individuo o para el grupo. Eh, Hay mucho de juicio de valores de por medio, de si alguien es más empático o no, es o no mejor o peor persona, lo cual también le da más color a estas discusiones, lo cual también considero que es positivo. Eh, y también existe una discusión bien interesante que viene más desde precisamente la neurociencia y es el origen de la empatía. Si es que yo la adquiero durante mi desarrollo, mi crecimiento, mis primeros años, o viene conmigo de nacimiento. ¿Y qué es? Si la resumiéramos así bien simple, sería la capacidad de sentir como el otro siente, nada más. De una forma más simple entre dos personas. Si yo estoy frente a alguien y ese alguien está triste, ¿qué tan triste me puedo poner yo? En el fondo es como qué tan empático soy yo. Eh, y en ese sentido ha sido bastante relevante su estudio en cuando se presenta problemas por falta de empatía y que son problemas que afectan de gran manera a la sociedad. Clásico es lo que ocurre con eh, con los psicópatas. Son una, una temática bastante llena también de discusión respecto a cómo está la empatía eh, construida en estos sujetos o si efectivamente está o no. Eh, esa habilidad para poder sentir cómo el otro siente también puede ser modulada por sustancias que yo puedo ingerir. Y ahí, de manera interesante, podemos hablar de la entactogenia, que es la generación o la sensación de bienestar en función de
estar con otras personas. El individuo, bajo el efecto de sustancias entactógenas, se siente mucho más empático, es mucho más empático y se siente más unido con el universo y con, y con se utiliza una palabra en inglés, se dice el uniqueness, que es como la unidad, pero no es el concepto de unidad que tenemos todos, sino que es como que tú eres uno con el universo. Ujú, Y esa experiencia que genera el éxtasis, por ejemplo, el, el MDMA, ujú. son drogas que las conocemos por su uso recreativo, también por sus efectos adictivos, pero se están usando precisamente para el estudio de empatía y para el estudio de determinados elementos de la conducta humana. Mm, mm. Oye, y ahí nos surgían en algún momento preguntas en torno a, ¿es homologable la empatía, digamos, no inducida o no modulada por sustancias, por intactógenos, con la empatía, digamos, orgánica, por decirlo de alguna manera? Es comparable, no sé si homologable en el sentido de que no es lo mismo, eh, pero también como la empatía misma todavía no se define bien en su base estructural, porque todavía también hay discusión respecto a qué componentes cerebrales son los necesarios o son los que sí o sí están trabajando en el momento en el cual tú eres empático, por decirlo de una manera más como drástica. Eh, Porque sería súper fácil si pudiéramos conocer esos lugares, podríamos identificar mucho más fácil si es que efectivamente hay un problema. Pero eso todavía no se sabe. Y mientras más se estudia, nos damos cuenta que la empatía surge con diferentes áreas cerebrales y con diferentes áreas cerebrales entre distintos individuos. Y las drogas entactógenas, específicamente, lo que hacen es modular ciertos neurotransmisores, cierta actividad de algunas moléculas que están presentes en nuestro cerebro. Y esas moléculas también están en la mayoría del cerebro, actuando de alguna u otra manera. Por lo tanto, para responder esa pregunta tendríamos que hacer un estudio mucho, mucho más acabado y, y yo creo que no sé si se ha tocado el tema aquí o no, pero al menos lo que es la ciencia en Chile, eh, haciendo experimentación en humanos, es un campo bastante delicado. Entonces, estudiar a Mm. personas bajo el uso de no es algo que se pueda hacer cotidianamente. Mm. Em, en relación a las sustancias, pero tal vez una pregunta un poco como más popular, de los efectos secundarios que pueden tener las sustancias entactogénicas, digamos. Ujú, ¿Cuáles serían los efectos que son como dañinos, digamos, obviamente soslayando lo que tiene que ver con adicción, digamos? ujú. Pero ¿tiene efectos tóxicos o destructivos, digamos, sobre el sistema nervioso? Sí, quizás lo inmediato o los efectos tóxicos y neurotóxicos que se dan por el uso del éxtasis, realmente porque el consumo popular de esta sustancia es clásicamente el éxtasis. Eh, pero el éxtasis ha sido estudiado y se han encontrado en una tarjeta o en una de estas cosas de pastillas de éxtasis o lo que Ujú. sea el formato que venga, un montón de otras sustancias. Es como un poco una sorpresa que te vas a encontrar. Y dentro de esas sustancias no son solo los colores y los sabores que les puedas añadir, son Ujú. elementos que también son farmacológicos y que muchas veces aumentan el efecto de la molécula principal del éxtasis. Y esos
otros fármacos, hay algunos que son francamente muy tóxicos y que pueden causarte eh, más que la deshidratación y la hipertermia, que es este aumento de calor muy grande y que hace que la gente tome agua como loco, eh, produce además muchos más efectos que son comparables con alucinaciones psicóticas. Entonces, si hay una persona con antecedentes previos familiares de esquizofrenia, por ejemplo, algunas dosis podrían perfectamente gatillarle ciertos episodios Brote, psicóticos. claro. Mm. Y por supuesto que el uso prolongado además va a llevar a daño cerebral, daño, digamos, muerte de neuronas, y además a la presentación de problemas psiquiátricos. Okay. Vale, vale, Que, muchas gracias. todos estos elementos efectivamente estudiados y usados en la medida que uno los pueda controlar, uno puede aprovechar sus efectos positivos, porque los tienen. El problema es que de eso al uso recreativo hay Mm. una distancia muy grande. Hay muchos saltos, sí. Sí, Ujú, recuerdo de hecho los mismos estudios de Hoffman en el principio, digamos, del desarrollo del ácido lisérgico, en que ya abogaba por su uso justamente para tratar adicciones, paradójicamente. ujú, eh, claro. bueno, mucho paño que cortar ahí. Pero queríamos movernos un poquito a otro tema que para nosotros es súper, súper relevante, creemos yo, creo yo y creemos todos en el equipo, por algunas cifras, digamos, eh, de prevalencia y epidemiológica, que son un poco preocupantes. Antes de eso, bueno, solo hacer el refuerzo, recordar a las personas que están en la casa que no olviden de dejar sus preguntas y comentarios. Y ahora queríamos preguntarte por este tema que sabemos que también es de tu interés personal, creo que se ha extendido bastante, eh, y nos interesa no solamente por las cifras, sino que porque también está cubierto de tabús desde siempre, en verdad, y concepciones muy equivocadas. Ujú, Según la última encuesta nacional de salud, el 15,8% de la población mayor de 15 años dice tener síntomas depresivos y el 6,2% una depresión diagnosticada, lo que equivale más o menos a 850.000 personas aproximadamente. Las cifras de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, ubican a Chile en el segundo lugar en alza de su tasa de suicidios durante los últimos 15 años dentro de los países de la OCDE, siendo septiembre el mes de inicio de una de las épocas críticas, digamos, de este fenómeno. En torno a eso, entonces, queríamos meternos un poquito en el tema de la depresión desde el punto de vista de la neurociencia, ujú. preguntándote qué es la depresión desde la neurociencia y qué definitivamente no lo es. Un poco ahí haciéndole el guiño a todos estos tabús y estas malas concepciones que hay Claro, con el uso popular de la palabra depresión. sí. Depresión definitivamente es un trastorno del ánimo, del estado de ánimo, entendiendo este como el cómo te sientes. Cuando tú despiertas en la mañana, te sientes de alguna manera. Te sientes bien, te sientes mal, te sientes motivado, tienes ganas de comer o no tienes ganas de comer, tienes ganas de juntarte con tus amigos, estar con tu pareja, acariciar a tu mascota, o no quieres nada y hubieras preferido seguir durmiendo. Eh, Esos cambios en el ánimo pueden ser normales bajo ciertas circunstancias y en tiempos determinados. Uno no siempre tiene días buenos, obviamente. Eh, y por supuesto que durante la vida van a pasar un montón de cosas que te van a hacer pasar por momentos y días que son francamente malos a nivel del estado de ánimo. Sin embargo, cuando esto se transforma en un trastorno, implica que ya no tienes más alternativa que es para dejar de sentirte así. Simplemente tu cerebro ya de alguna manera se acostumbró a sentirse con un ánimo malo
y ya lo que solía hacerte sentir mejor, ya no te hace sentir mejor. Por lo tanto, es un trastorno que tiene un impacto, yo creo que todavía poco dimensionado por la mayoría de los gobiernos, porque la verdad es que en Estados Unidos no están mucho más avanzados que nosotros, teniendo todas las herramientas de investigación que poseen. eh, Todavía es una temática que no se ha tomado en las políticas públicas a nivel mundial como la pandemia que es, porque francamente es un trastorno que está presente en todos los países. Em, Como te decía, definitivamente es un trastorno y como trastorno se puede tratar. Eh, Como trastorno se puede prevenir y lo que definitivamente no es flojera, eh, un invento de personas con la mentalidad débil o con el autoestima débil solamente o ese tipo de prejuicios abundan todavía, Mm. desgraciadamente. Mm. ¿Crees que estos prejuicios de alguna manera han incidió negativamente no sé si o sea, en el tratamiento directo seguro que sí, digamos, pero también un poco en la capacidad de los estados, tal vez, o de las organizaciones para abordar mejor, digamos, esta pandemia? Sí, claro, yo creo que la ignorancia ha sido el enemigo principal del avance científico eh, de manera transversal, en el sentido de que si juntamos voces que dicen que el depresivo es realmente un flojo que no quiere trabajar eh, y por eso dice que está enfermo, obviamente que voy a preferir no contarle a nadie y eso va a implicar que no voy a presentar esa licencia porque se van a enterar y me van a creer un flojo. Eso ha hecho que muchas personas tengan miedo de ir al médico, tengan miedo de escuchar que tienen depresión, aun cuando ellos en su fuero interno le sumen, investigan. Ahora hay mucho acceso a información en Internet, que por cierto hay mucha información que está bien formulada y otra que no, que solo desinforma, y las personas finalmente, solo algunas se atreven a ir al doctor, a consultar y a tomar acciones al respecto. Yo no sé si la mayoría o no, pero muchísimas personas, cuando yo hablo de esto, al menos en clases, eh, relatan experiencias como que su propia familia los coarta de recibir ayuda. Y eso yo creo que es la parte más difícil, quebrar esa barrera. Mm. Me hace recordar un poco lo que ha sucedido con la pandemia del COVID y el plan de reforzamiento a la salud mental pública. No sé si tienes tal vez más información que yo, porque yo sé que es más bien del ámbito clínico, digamos, Ujú. pero no sé si conoces algo de ese plan, si acaso crees tú que va en una buena dirección. Sabemos que la salud mental, las políticas públicas de salud mental en Chile no son, no son las mejores, digamos. No tienen ni siquiera una gran historia hacia atrás, son Ujú. relativamente nuevas, digamos, pero los últimos pasos que se han dado, tal vez obligados por la contingencia, pero ¿crees tú que van en una dirección correcta? Sí, definitivamente cualquier decisión en pos de ayudar tanto en el diagnóstico y en el tratamiento por supuesto que va en la dirección correcta. Sin embargo, va en una velocidad que no es ni medianamente la necesaria para efectivamente combatir el problema. Ese, ese es el problema de fondo Ujú. de la falta de velocidad en la intervención y en la toma de decisiones de las políticas que se están implementando. Vale. Oye, y entrando como más en los factores un poquito más inmediatos, más al alcance del individuo, digamos, ¿cómo influyen los factores cotidianos de la vida, los niveles de estrés, la dieta?
la cantidad de luz, que sabemos que tiene alguna asociación a este Ujú. efecto estacional que hay en las tasas de suicidio, pero también el sueño, digamos, cómo influyen los distintos factores cotidianos en el transcurso de un cuadro de depresión. Sí. Esto es muy interesante también porque em, como se habla poco de la depresión, así entre pares y en el entorno familiar, también se desconoce que tal vez todos estamos haciendo algo que nos pueda estar fabricando silenciosamente una depresión. Em, y ahí la investigación ha avanzado por distintas ramas y se ha establecido ya como fehacientemente, y de lo cual uno ya puede estar absolutamente convencido, es que el estrés crónico es un gatillante infalible de la depresión. El hecho de que las personas y otros animales no humanos también sufran un estrés crónico, vale decir, estén expuestos a disconfort, a situaciones adversas de cualquier índole. Lo que te genera estrés a ti puede que no me genere estrés a mí y viceversa. Pero si tú y yo estamos expuestos a algo que nos genera estrés de manera crónica, es decir, prolongada y constantemente, es muy probable que desarrollemos algún tipo de depresión. Em, y los mecanismos ya están, el conocimiento de esos mecanismos ya está un poco más avanzado. Todavía falta, por supuesto, saber un montón de cosas, pero ya es algo que se sabe. Y ahí es donde viene la pregunta, al menos eh, en mí como investigadora, es como, ¿qué estamos haciendo entonces para frenar el estrés? Mm. Porque esa sería la forma de prevenir en un porcentaje muy, muy grande la depresión. Em, Como otros factores muy relevantes y que confluyen, desgraciadamente, está la ingesta de una alimentación muy, muy cargada hacia los carbohidratos refinados, por ejemplo. Azúcares, por ejemplo. Sí. Mm. Y por supuesto que la falta de luz ultravioleta. Eh, Esos factores, por supuesto que confluyen a que el sistema nervioso se deprima de alguna manera, producto del estrés crónico. Y lo de la dieta ha tomado mayor impulso ahora, este último tiempo, precisamente porque la gente se está preocupando más de la alimentación. Em, pero más allá del objetivo de imagen física y de tener el envejecimiento, deberíamos preocuparnos de alimentarnos por nuestra salud mental. Y la verdad es que no me parece, a modo personal, no me parece que sea esa la razón por la cual efectivamente vayamos a la vega a comprar verduras y frutas y a comer más sano. Me parece que Claro. no es el gatillante todavía. Oye, aprovechando una pregunta que llegó del público, de Pedro López específicamente, en relación con la depresión y la actividad física, ¿crees que los programas, bueno, primero, si nos puedes comentar un poco sobre cómo incide ese factor, la actividad física, y si crees que los programas de gobierno debieran también orientarse en esa dirección? Sería, sería una gran forma de combatir y prevenir, porque está demostrado también de que la actividad física contrarresta el estrés. Sabemos eso. Y todos los deportistas lo tienen súper claro y la gente que hace algún nivel de deporte extraña el deporte y se siente más estresado cuando ha dejado de hacerlo. Efectivamente, el deporte genera cambios a nivel estructural del cerebro que no solo disminuyen el estrés, sino que mantienen al cerebro más plástico, lo mantienen más flexible para poder seguir aprendiendo, para poder seguir recordando. Por lo tanto, tener el deporte como una disciplina más
más cercana a las personas y asociarlo a la prevención de enfermedades, más allá, de nuevo, de lo netamente físico y evidentemente a nivel visual, que los kilos de más, ¿cierto? Y que las enfermedades cardiovasculares, que por supuesto que son muy relevantes y que muchas personas mueren a diario por causa del sobrepeso y etcétera. eh, de nuevo, el impacto en la salud mental que viene asociado al sedentarismo y a la obesidad es, es más grande incluso, y los cambios que se producen son más graves aún, porque muchos de ellos son irreversibles. Eh, por lo tanto, sí, una forma de prevenir sería reforzar el deporte en las personas. Súper. También en la misma temática, pero haciendo un poco el ejercicio de atravesar la frontera de las especies. Paolo Mutis pregunta, ¿qué se sabe en torno a que los animales puedan presentar cuadros depresivos? Se sabe que efectivamente sufren también depresión. Los primeros conocimientos y los grandes conocimientos estructurales de los cambios que ocurren en un cerebro con depresión vienen de el estudio de ratas con depresión. Em, y claro, a la mayoría de las personas es como, ay, una rata depresiva, así como, ay, no sé, es casi caricaturesco. Y yo lo entiendo, puede sonar muy extraño, pero sí, los modelos animales han emulado el fenómeno y eso ayudó a descubrir, por ejemplo, el cambio y la disminución de neuronas a nivel del hipocampo producidas producto de la depresión en estos animales. Y por supuesto que se ha demostrado posteriormente que también ocurre en humanos. Entonces, la depresión como cambio crónico y permanente produce un deterioro cognitivo, produce una disminución en la memoria. Em, y no solo las ratas y no solo por medio de la investigación, eh, por medio de la veterinaria también logré ver también casos de depresión en animales donde se veía mucho la presentación de enfermedades autoinmunes, por ejemplo, y otras complicaciones que uno en los humanos también los ve cuando hay cuadros de depresión y de cambios crónicos del ánimo. O sea, tú dirías que esto que se dice a veces de que la depresión afecta la inmunidad en general es correcto para toda especie. Sí, sí, es una de las consecuencias que ocurren. El mismo mecanismo que provoca la depresión mediante la exposición crónica al estrés produce también una falla en la regulación del sistema inmune. Y de hecho se ha visto que el cerebro de personas que se han suicidado por depresión, em, y por qué digo, ¿y por qué digo esto con todos estos detalles? Porque el cerebro de una persona no se puede estudiar eh, a tal profundidad a menos que esta Mm, persona ya no esté vivo. mm. Eh, entonces, ahí se puede estudiar al detalle molecular intracelular y se ha encontrado que los cerebros de personas que tuvieron una depresión y que posteriormente se suicidaron, efectivamente tenían una inflamación a nivel del cerebro. Em, lo cual es indicativo de un trastorno que es mucho más grande de lo que estábamos pensando. Ok, tenemos varias preguntas del público y vamos a pasar ahora a esa sección. Algunas tienen que ver con esto, pero en honor al orden, digamos, vamos a ir en secuencia. Les recordamos a las personas que se vienen conectando hace poco que estamos con Daniela Santander, magíster en ciencias biológicas y neurocientífica. ¿Vale? Así que vayan dejando ahí sus preguntitas abajo
Y vamos a partir con una pregunta, con dos preguntas en realidad, que vinieron desde nuestro propio equipo. La primera es, ¿cuántas veces te han preguntado si usamos el 10% del cerebro? ¿Es cierto? Y si sabes de dónde vino esa idea. No tengo idea quién fue el genio que descubrió eso, ni por qué mecanismo habrá descubierto. Como te digo, el cerebro humano, estudiarlo en vivo es una proeza. Em, lamento decirle a las personas que están esperando llegar al 15, llegar al 20% del uso y tener poderes sobrenaturales, no, no van a poder hacerlo. Porque, porque uno utiliza el cerebro eh, no en un 100%, en el sentido de que no es que el cerebro esté trabajando o todo o casi todo. Todas las células que están en el cerebro están vivas y por lo tanto, estando vivas, están trabajando para seguir vivas. Eso como base. Eh, pero además, si hablamos como de capacidades y del uso de zonas y áreas, uno está cambiando todo el tiempo de lugares que se activan y se comunican durante todo el día y durante el sueño también. Por lo tanto, por supuesto que es mentira y la verdad es que no sé si Yo tenemos también sabía. habilidades superhumanas escondidas ahí en algún lugar del cerebro, pero hasta ahora no hay indicios de eso. Es mejor pensar que todos ya tenemos superpoderes, mejor aprender a usarlo. Lo que tenemos es lo que tenemos, Sí, yo creo que es mejor disfrutar lo que uno tiene. yo creo. Mm. Vale. Oye, la otra pregunta que teníamos un poco en la interna tiene que ver con algo que tú mencionaste en un momento, cuando se extrapolaban conclusiones desde los cuadros depresivos de ratas a los cuadros depresivos de humanos. La pregunta es, ¿cómo es que se escogen las especies animales que se utilizan para investigación? Por ejemplo, Mm. por qué se escogen ratas blancas para ciertos experimentos? ¿Qué hace una especie buena para esto y otras no tan buenas? Sí, las especies han ido, depende igual de las políticas públicas de cada país también, pero en general las ratas son el animal que más fácilmente se puede manipular genéticamente. Las ratas y los ratones tienen cambios, conductualmente son diferentes, pero en cuanto a los estudios de comportamiento, la rata se sabe que es un individuo social, que eh, tiene una conducta que es mucho más comparable a la del humano, a pesar de que ellos son nocturnos y nosotros somos de régimen diurno. Sin embargo, de todas maneras, sienten miedo, sienten ansiedad y lo expresan de manera física, de maneras que son fácilmente detectables y estudiables a largo plazo. Entonces eso, sumado a que en poco tiempo tenemos a un ratoncito nuevo y podemos manipular su tiempo de vida y etcétera, eh, eso ha hecho que finalmente sea la especie más utilizada. Em, por supuesto que hay más especies y dependiendo del objetivo también a veces cambia un poco. Por ejemplo, el sistema visual se ha usado también mucho a través de las aves, el estudio. Em, las aves también son bastante manipulables y son bastante diferentes a nosotros, pero hay bases estructurales que son muy interesantes de conocer y que en ellas se presentan de manera un poco más claras. Ok, Em, así que la elección va a depender de esos factores. perfecto. Vale, nos vamos a ir entonces a tierra derecha ya con las preguntas del público. La primera viene de César, que pregunta, ¿qué se estudia o qué se debe estudiar para uno especializarse en neurociencia? Em, tienes que estudiar, al menos en Chile, algo relacionado con ciencias de la vida o principalmente ciencias médicas, pero depende harto del programa que elijas también, ya sea
Si quieres ser un neurocientífico o dedicarte solo a investigación o llevar la investigación a tu trabajo, eso te va a responder si un magíster o un doctorado es el paso correcto. Ujú. Y dependiendo de la universidad y del programa, hay ciertas carreras de pregrado que puede ser eh, más fácil traspasar los conocimientos de uno a otro programa. Pero eso siempre se puede saber en el momento en que vas a postular. Ahí tú puedes indagar sobre eso. Y en otros países ahí depende un poco del país, Ok, pero es más o menos lo mismo. vale. Geofísica Libre Latinoamérica nos pregunta si puede considerarse la depresión como un mero resultado de la química que ocurre en el cerebro. Pregunta capciosa. Eh, un mero resultado. La verdad es que no es que sea un resultado, sino que es parte de. La depresión ocurre o eh, surge y se mantiene mediante cambios químicos en el cerebro. No es que primero venga este cambio químico y después veamos la depresión. No, el cambio químico es parte del fenómeno. Mm, Entonces, van de la mano. ok. O sea, el cambio químico de alguna manera es una manifestación de, una arista de, una expresión de. No, Es, no, no eh, es es lo causa que, realmente. es lo que subyace, es lo que permite que haya una depresión. Ya. Tiene que haber un cambio químico que esté causando el problema del ánimo. Tiene que haber algo que esté interrumpiendo la secreción o el transporte o la comunicación a través de sustancias que te permiten sentir bien. Si esas sustancias no se están moviendo bien, no se están secretando, produciendo o eliminando bien, podemos tener una depresión. Gracias. Javier pregunta, ¿qué alimentos debo consumir para combatir la depresión? Tienes que, bueno, cualquier alimento que refuerce tu microbioma, tu microbiota, aquel conjunto, no más que un conjunto, aquella población gigantesca de bacterias que habitan nuestro intestino, si es una población buena, favorable para nosotros, nos va a ayudar a mantener equilibrada la nutrición de nuestro sistema nervioso. Por lo tanto, hay alimentos como, por ejemplo, el cacao, chocolates sobre el 70% de cacao son buenos para la microbiota. Eh, Alimentos fermentados, por Mira. ejemplo, también las algas, eh, todo, todo, todos los probióticos que te ayuden también a mantener el intestino saludable. Eh, ¿Y qué debes evitar? Eso estaba pensando también. El azúcar refinada, los tallarines, las masas, las tortas, todo lo rico. Las empanadas. No, puedes usar la versión integral y te va a ir mejor con eso. Colgando ahí, colgándome de la pregunta, ¿el consumo de alcohol también es algo a evitar estrictamente o que debiera uno evitar estrictamente si es que tiene algún síntoma depresivo? Qué buena acotación. eh, Porque no me había detenido en ese punto, pero Chile también es un país con un alto índice de alcoholismo. Eh, y es sabido que el alcohol es una sustancia que induce depresión. Eh, no solo en el momento en que la persona está consumiéndolo y pasa por la fase de descontrol y euforia o de alegría, luego viene sí o sí este momento en que el sistema nervioso se deprime. Entonces,
no solo porque el alcohol esté hecho a base de azúcar fermentada, de distintos productos, y que como azúcar que es va a nutrir las bacterias malas. Además, es un elemento que produce daño al cerebro en el equilibrio de sus neurotransmisores. Entonces, una persona que quiere prevenir o tratar la depresión debería simplemente no consumir alcohol. Vale, muchas gracias. Carla Zúñiga pregunta, ¿la depresión ocurre por una falla en el cerebro, por hábitos, tipo de alimentación o un mix de estos factores? Claro, ahí Mm, agregando como el factor, digamos, eh, eh, psicogénico, digamos, de la claro. depresión. Más que una falla del cerebro, yo hablaría de transformación de ciertas áreas del cerebro, ¿ya? Hay una transformación que ocurre producto de, y ese producto de eh, pueden ser varios factores, efectivamente. El estrés crónico va a ser un factor muy importante, pero también se sabe que otros factores que ayudan a que esto ocurra va a ser la dieta, va a ser la falta de luz, eh, el sedentarismo y, por supuesto, el hecho de que ocurra algo que induzca un estado de ánimo eh, negativo. Mm, vale, gracias. Camilo Villablanca pregunta, ¿los fármacos utilizados en animales humanos tienen el mismo efecto en el animal no humano? Eh, Depende el fármaco. Hay algunos fármacos que son los mismos, que podemos usar en algunos animales y no humanos y en humanos también. Pero hay otros que definitivamente están contraindicados. Nosotros podemos intoxicar fácilmente a una mascota por el uso de paracetamol, por ejemplo. Y yo sé que muchas personas en este momento, si tú les dices eso, te van a decir, "Ah, pero yo le di paracetamol". Sí, bueno, usted le dio, su perrito está vivo, dele gracias a Dios, Suerte, pero claro. no lo haga más. Em, y así ocurre con distintos fármacos. Por eso siempre es necesario consultarle al especialista en medicina de esa especie. Vale, muchas gracias. Me pedían hacer una precisión respecto a un concepto específico que nombraste, que era microbiota. ¿Es lo que a veces popularmente se le llama flora intestinal o algo así? Sí, es exactamente eso. Súper, súper. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que, de hecho, hemos abordado ya todas las preguntas que estaban en la caja de comentarios y muy oportunamente, porque estamos justo en el tiempo adecuado para ir cerrando ya. Queremos, bueno, primero preguntarte si hay algo que quieras compartir con nosotros desde tu perspectiva, no sé si algún proyecto, algo interesante que nos quieras compartir o para cerrar Ujú. la entrevista. Em, bueno, honestamente no encontré nada muy atractivo que pudiera compartir en cuanto a difusión por ahora, último. Ha estado un poco complejo por la pandemia también, la Mm, misma organización de eventos, encuentros y etcétera, se ha visto bastante mermada. Sin embargo, como reflexión final, me gustaría decir que bienvenido sea todo el conocimiento. mm, Así que quiero que recuerden que programas como estos son para difundir, para integrar elementos que vienen de la ciencia, pero ciencia es todo. El conocimiento está en todas partes. Y neurociencia, que es como lo que a mí me compete, nos toca a todos. Todos en algún momento necesitamos un fármaco, todos en algún momento sentimos pena y en algún momento puede que nos cuestionemos, ¿estaré yo deprimido? ¿Tendré depresión? Em, todos estos fenómenos ocurren a diario, por lo tanto no miremos la ciencia, la neurociencia o la ciencia de lo que sea como algo lejano que trabaja alguien muy extraño en algún laboratorio muy cerrado.
No, es algo que está en todos lados todos los días. Por lo tanto, atrévanse a conversar de esto, a preguntar y sobre todo temáticas como estas, que son tan relevantes y para tantas personas. Eso. Muchas gracias, Daniela, por esa reflexión que obviamente a nosotros nos motiva mucho. Y te agradecemos también el tiempo que te tomaste para compartir con todas y todos aquí en La Voz de la Ciencia, tu disposición para explicarnos sobre neurociencia en términos súper sencillos. Y desde ya te dejamos súper invitada para conversaciones futuras que están ya pensadas. A las personas que están en la casa y quienes nos acompañaron, por favor déjenos sus comentarios, lo que les gustó, lo que podríamos mejorar, temas que les gustaría que tratáramos, porque como ya lo hemos dicho antes también, esta iniciativa está en construcción, así que todas sus opiniones y comentarios son muy bienvenidos y muy valiosos. Agradecemos también que nuestra página explosivamente, digamos, superó ya los 300 likes. Estamos muy contentos justamente por lo mismo que decía Daniel hace un rato atrás. Creemos que es súper relevante compartir conocimiento en la época en la que estamos, eh, separar, digamos, la información veraz de la falsa es súper importante, así que es una responsabilidad que yo creo que tenemos todas y todos. Además, les recordamos a todas las personas en la casa, por favor, que no nos olvidemos de Borjita, ayudémoslo en su lucha. Recordemos que tiene poquito más de 100 días de tiempo para combatir, digamos, esta enfermedad. Y pueden encontrar más información sobre eso en nuestra caja de comentarios para que puedan difundirla. Nuestro próximo programa va a ser el 28 de septiembre. Les esperamos para una nueva conversación que nos conecte con la ciencia de hoy. Así que no olviden conectarse, escuchar nuestras voces, darle like a la página de Facebook, a nuestro perfil nuevo en Instagram y nos encontramos pronto en las cumbres del Huelén. Sigan cuidándose. Muchas gracias, Daniela, nuevamente. Buenas noches y Gracias a ustedes. hasta la próxima.